Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a su programa El Entre Copas. Les habla Ricardo Poveda y como ya es costumbre estoy acompañado del profesor William Tapia. William, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Anuncio inmediatamente que este es mi último programa, al menos de esta, digamos, de este año, así que voy a extrañar mucho los comentarios de personas que me llamaban zurdito, bájate del pony y miles de cosas más. De verdad que los voy a extrañar mucho, pero espero volver y de todas maneras seguir haciendo el programa. Ahora, porque siempre hay cosas que suceden durante la semana. Teníamos pensado incluso hacer un programa totalmente distinto. Íbamos a hablar acerca de un artículo en que se aunó, se aglutinó a un conjunto de personas intelectuales, algunos más bien youtubers, ¿cierto? Que fueron sindicados como de libertarios, ¿cierto? A gente incluso como Fernando Villegas, que era libertario, Sebastián Izquierdo libertario. Con razón, el medio de prensa que lo publicó se llama El Desconcierto, porque claramente nos dejó bien desconcertada su apreciación. Sin embargo, ocurrió algo muy interesante, solamente ayer, ¿cierto? Eh, Pedro Castillo, el flamante hoy día expresidente del Perú, agarra sus cosas, sus ideas, su tontera, su imbecilidad, y se le ocurre darse un autogolpe. Quizás bajo qué información se le ocurrió que tenía el poder o la capacidad de llevar a cabo este autogolpe para que finalmente el Congreso simplemente lo destituyera, las fuerzas del Perú, policiales, militares, dijeron, nosotros vamos a cumplir con la Constitución, y el presidente, tratando de arrancar a la Embajada de México, simplemente fue tomado preso. Bien interesante lo que ocurre, porque podríamos hacer un símil, digamos, con la situación chilena. ¿Hasta qué punto hay una cierta capacidad hoy día de hacer algo como lo que ocurrió en Perú? Y para eso tenemos un gran invitado, para analizar tanto la situación peruana como el símil o digamos, los elementos, las características que tendría que tener esta situación como para que en Chile se pudiera hacer algo similar. Efectivamente, el día de hoy contamos con la participación especial de don Richard Hammer, economista, analista político peruano, quien ha seguido de bastante cerca, quien actualmente vive en Perú, este proceso de destitución, este intento de disolución del Congreso. Y la verdad que contactamos a Richard porque él tiene una visión bastante completa y una visión liberal, libertaria sobre el asunto. Richard, ¿cómo estás? ¿Cómo te toma este proceso, esta destitución, intento de disolución, la después posterior detención del expresidente Castillo? ¿Cómo te toma a ti? Primero, gracias por la invitación, Ricardo. Y bueno, Gracias a en ti. realidad, como estábamos conversando anteriormente, este tema no es tan nuevo, tan sorpresivo en términos generales, porque ya se estaba escuchando desde hace meses que él tenía la intención de cerrar el Congreso. Ahora, ¿cómo iba a cerrar el Congreso? ¿De qué forma y en qué momento? Era la gran pregunta, porque ya existía indicios. Esto incluso se sabe desde el día sábado. El sábado renunció el ministro de Defensa, que era Daniel Barragán, y renunció porque él se le había solicitado a él que comande el, el, el tema de unión de las fuerzas, todas las fuerzas armadas, para que él lidere eso y apoya al presidente. Entonces, al ministro de Defensa no aceptar eso, el sábado renunció e ingresó otro nuevo ministro de Defensa, que incluso hoy yo creo que debe de ser investigado, porque él estaba promoviendo la toma de poder. Incluso habló con militares y comandantes y generales para que puedan apoyar a Pedro Castillo desde antes de la toma de poder. Entonces, eso no es digamos, de hoy día, ya se sabía incluso de meses antes. Estas semanas también se tenía conocimiento, pero no se sabía que iba a ser tangible, es decir, que era real. Existían rumores, decían, lo va a hacer, ya lo está planeando,
pero siempre la izquierda, como siempre, y eso es verdad, no hay que confiarse en la izquierda, dicen, no, eso es mentira, son cosas de la derecha que nos quieren, no sé, vender como mentirosos, maquillaron todo, pero al final sí ejecutaron, y fue sorpresivo porque como muchos pensaban que eran solo rumores, dejó de ser un rumor en el momento en que lo hizo, ¿no? Entonces, si bien fue sorpresivo en el momento, en la situación y cómo lo hizo, ya existían los rumores, ya existían los indicios, porque era muy grande la cantidad de veces que renunciaba el ministro de Defensa, los casos de corrupción, ya era muy grave y sí se sabía que podría haber algo, pero no se tenía la certeza. Pero de indicios sí habían por lo menos días atrás, ¿no? Claro, claro. En ese sentido, lo que ha ocurrido en Perú, tú señalas que no es una sorpresa para ningún peruano que haya ocurrido el hecho, sino lo que ha ocurrido ese mismo día precisamente que se discutía en el Congreso el tema de la destitución. Claro, Ahora bien, muchos pensaban que iba a ir al Congreso y se iba a defender en el Congreso, pero cerrarlo así, sin avisar a nadie, fue lo sorpresivo, ¿no? de hecho creo que hasta renunció el abogado de Castillo en la causa, según entiendo. Claro, ajá, renunció, pero en la interna, como en su séquito, ya sabían eso, ¿no? De hace días, ¿no? Solo que, como dice, fueron, cuando ya el barco se hundió, fue el momento en el que escaparon, pero ellos hasta el último momento se mantenían. O sea, el abogado también se mantuvo hasta el último momento porque todos más o menos tenían nociones de lo que él quería hacer, no de ahora, sino hace varios días. Claro que como él ya falló en su intentona, pues ahí ya se fueron todos desaparecieron. Incluso la primera ministra, que es Betsy Chávez, que fue la que promovió el golpe de Estado, se está ahora escuchando que ella promovió e impulsó al presidente para que haga el golpe de Estado, pero ella renunció también, o sea, como primer ministro, al final casi, pero, o sea, no se puede tomar en cuenta porque en realidad querían quedarse, pero no les salió, pues, las Fuerzas Armadas no los apoyaron, ¿no? Se sabía de antemano el fracaso. Qué interesante esa situación. Oye, pero han habido acusaciones ya de que la oposición en Perú, digamos, era bastante obstruccionista, que el Congreso era muy obstruccionista. Acá en Chile nosotros tuvimos un ejemplo bien claro durante varios años que Piñera fue también el presidente, el expresidente Piñera fue, obviamente, que tenía el mando. Se dijo que la oposición fue muy obstruccionista. ¿Qué tan obstruccionista realmente lo era, según tu apreciación, allá en Perú? En realidad, ese es el discurso, ¿no? Mm, Y es el discurso que les sirve a ellos, porque exacto. en realidad, digamos, hay leyes que no podían ser aprobadas, ¿no? Por ejemplo, ellos presentaron leyes absurdas como el cambio de constitución, no te van a aprobar eso, ¿no? Mm, Entonces, no te aprueban eso, eres obstruccionista, ¿no? Mm. O no te aprueban un ministro con antecedentes por terrorismo, por asesinato, o sea, por muchas cosas que el ministro no encajaba en el perfil y eres obstruccionista, pero no vas a poner un delincuente de ministro, por ejemplo, ¿no? O alguien que tiene vínculos con terroristas, ¿no? Y se asume que tú deberías ser un gabinete de consenso. Entonces, ahí existía el problema. Eso en principio, o sea, cuando comenzó el gobierno, pero en la medida en que fue avanzando el gobierno de Castillo, Ujú. iba saliendo casos de corrupción graves, ¿no? O sea, eran casos muy graves. El más grave es el que se escuchó hace 2, 3 días, que es lo que ya impulsó este acontecimiento. El caso más grave es, como te digo, que un asesor, un alto jefe del Ministerio de Vivienda, estaba declarando que entregaba dinero mensualmente a Pedro Castillo para que hagan favores a empresarios, ¿no? Alrededor de 50.000 soles, que eso es aproximadamente unos 20.000 dólares mensuales, ¿no? Y aparte, y mencionó que le dieron aproximadamente unos 300.000 dólares para comprar a congresistas para que no lo vaquen, ¿no? Y así una serie de cantidad de dineros que eran por millones, 300.000, medio millón de dólares, 100.000, 200.000 dólares,
que se llevaba mes a mes y que salía y salía. En este último caso, el que ya era asesor del gobierno, el ministro de Vivienda, se llamaba Farrufo, él declaró abiertamente haber entregado dinero al presidente para favores. O sea, él es como, y no lo denuncia cualquiera. O sea, el asesor, el ministro de Vivienda dice que yo le he entregado al presidente en su mano. Entonces es una locura que un presidente reciba dinero mensualmente para poder hacer favores para contratos y casos de corrupción y no hagas nada cuando el que te está denunciando es la misma persona, nadie te puede acusar y tiene las evidencias que las dejó en la fiscalía. Entonces ese fue el caso concreto con esa persona, pero ya habían antecedentes durante todo el año, entonces las investigaciones se han ido avanzando. Lo que pasa es que el discurso a ellos les conviene. Ese es el discurso que yo creo que tanto en Chile, en Perú, debemos de demostrar que hay cosas detrás, ¿no? Hay mucho discurso detrás. El tema del obstruccionismo es un discurso, pero ¿qué cosa es obstruccionismo? O sea, vas a permitir que un presidente reciba dinero mensualmente y le haga favores a empresarios y haga prebendas y compre favores. Y tú no los vas a investigar porque es el presidente y vas a permitir todo eso porque es el presidente. Entonces no tiene sentido. Entonces ahí nace la figura de la vacancia por incapacidad moral, que sí comprende la Constitución, ¿no? La incapacidad moral, dicho sea de paso, que eso es otro término que muchas veces en los países no lo entienden, ¿no? Dice, por incapacidad moral, pero ¿qué es eso? Es una interpretación legal, yo no soy abogado, pero la interpretación es muy compleja, incluso para los abogados. Entonces, a nivel internacional, tú escuchas en Chile incapacidad moral, no se entiende. Lo escuchas en Argentina incapacidad moral, tampoco. Entonces, en cualquier país no se entiende, pero incapacidad moral lo están considerando ahorita los congresistas, o lo han votado por los casos flagrantes de corrupción, por las evidencias que están a la luz del día, ¿no? Entonces, por eso es que incapacidad moral se le determina. Ahora, no es por otra razón, o sea, no es porque quiero sacarlo porque sí, o sea, hay motivos detrás, ¿no? Hay casos de corrupción exagerados, porque un presidente reciba $20,000, $30 mensual para hacer favores y que el que te da dinero te denuncie, pues, yo creo que ese es el discurso que hay que romper, o sea, que la izquierda es muy buena, es muy buena en venderte la historia, porque yo escucho en todos los medios de comunicación internacionales que dicen que el Congreso es obstruccionista, incluso en el mismo Perú. La gente no sabe, ¿no? El Congreso no lo dejó, pero es que ¿cómo lo va a dejar si está recibiendo dinero por parte de su misma gente para casos de corrupción? O sea, ¿cómo vas a permitir eso cuando le están denunciando la misma persona que le da el dinero? O sea, son casos, no sé, es como permitir que un ladrón siga en la presidencia, ¿no? Entonces, el discurso ese y yo creo que hay que romper, ¿no? Incluso lo están usando presidentes como el caso de Gustavo Petro, en el caso del presidente de México, López Obrador. O sea, el discurso se está expandiendo tanto que cuando me comentas esto del obstruccionismo, yo digo, sigue ese discurso y hay que romper ese discurso, que es lo que también yo sugiero que sea en Chile. O sea, ok, es obstruccionismo, ok, o sea, y desmontar eso. Porque si permitimos que sí, es obstruccionismo porque sí, porque al Congreso se le ocurrió, obviamente el discurso va a calar en la población. Digamos, no sé si se recuerdan eso de que repite y repite que una mentira se va a hacer verdad, ¿no? Claro. Eso lo trabaja muy bien la izquierda, que yo creo que es un trabajo que se tienen que hacer los liberales, los defensores de la libertad, para que no pueda calar demasiado en la población. Claro, pero hay una cuestión también bien interesante, o sea, el tema del el concepto de obstruccionismo se construye en base, obviamente, a que se pretende que la oposición no dejó gobernar. Entonces, Claro. la pregunta que cae de cajón, ¿qué cosas se supone que habrá hecho fuera de lo que era permitido dentro del reglamento del mismo Congreso o de los parámetros, ¿cierto?, que establece la misma Constitución peruana? Me imagino que, de hecho, lo que hizo el Congreso, más allá de también ser acusados ellos mismos de corrupción, fue simplemente aplicar la Constitución peruana. Claro, Simplemente.
y en realidad es parte de la figura del Congreso, que es legislar y aparte de fiscalizar. Claro. Exacto. Acá en Chile es exactamente la misma función. Claro, entonces, si su función es hacer leyes y fiscalizar que se cumplan las leyes, obviamente está dentro de sus funciones. Obstruccionismo no puede ser. Obstruccionismo si es que vas a presentar, digamos, un proyecto que es viable o no solamente proyecto, sino, digamos, al primer ministro que tiene todas las credenciales para ser un ministro y lo niegas, ¿no? Pero si vas a presentar un primer ministro que tiene casos de corrupción, tiene denuncias, tiene antecedentes y tiene vínculos con terroristas y el Congreso va a decir, sí, que sea el primer ministro de la nación. O sea, no, lo tienen que decir un momentito, cámbiame a alguien que sea más diplomático, que tenga un perfil aceptable para toda la población. Entonces, por ahí comenzó el tema de las pugnas políticas, porque en realidad en política los ministros tienen que tener más un perfil político y diplomático y de consenso, ¿no? Porque si tú vas a poner un radical, va a pasar lo que pasó, ¿no? Un ejemplo es Aníbal Torres, que ha sido primer ministro durante casi todo el gobierno de Pedro Castillo. El señor Aníbal Torres ha sido una de las personas que ha impulsado el golpe de Estado, ¿no? Que sí tenía buenas credenciales, pero era comunista, ¿no? Entonces yo siempre digo, y tenía buenas credenciales, es abogado, pero mira como una persona que tiene buen perfil, ha sido catedrático, tiene una experiencia creo que más de 30 años de catedrático, pero él ha impulsado el golpe de Estado y era antifujimorista. Eso es lo curioso, esa es otra cosa que debemos de entender. La izquierda vende demasiado bien esto, ¿cómo se llama? El antipinochetismo, el antifujimorismo, porque son dictadores. Pero cuando en realidad sucede casos como los de Pedro Castillo, ellos avalan la toma del poder, o sea, la dictadura, ¿no? Me parece ilógico, ¿no? Pero esa es la forma en la que ellos trabajan de forma, ¿cómo se diría? Inconsecuente, por así decirlo, ¿no? Pero yo creo que esa es una de las cosas que debemos de romper también, ¿no? El etiquetar a las personas de pinochetistas, de ultraderecha, porque acá se está vendiendo muy bien, ¿no? Ah, tú eres de la derecha, yo no quiero ser, y la gente no quiere ser de derecha. Yo soy liberal, pero me dicen de derecha, ¿no? Entonces me dicen, tú eres de la ultraderecha, ¿no? Pero cuando en realidad y te acusan de fujimorista, yo no soy fujimorista, por ejemplo, ¿no? Que es en el caso, si tú eres liberal, te pueden acusar de pinochetista, ¿no? Claro. Pero en realidad uno defiende la libertad, ¿no? Entonces, ese es uno de los discursos que ellos promueven demasiado bien y es algo que debemos mejorar, nuestro discurso, ¿no? Nosotros, más por encima de cualquier cosa, política, debemos siempre promover la libertad y decir, ok, mira, nosotros, más que ser pro derecha o pro izquierda, como pro libertad, ¿no? En cambio, ellos ahora se han quedado en realidad toda la izquierda, casi toda la izquierda, se ha quedado muda, no ha dicho nada ni lo han criticado, muy pocos han sido los que han criticado, ¿no? Entonces ahí se les ve el tinte antidemocrático, ¿no? Y son muy buenos vendiendo eso. Yo creo que hay una tarea pendiente entre los liberales y los demócratas, entre cómo vender, o no vender, sino cómo hacer entender nuestra defensa por la libertad, porque ellos nos están ganando en ese lado, ¿no? Por decirte fujimorista, pinochetista, dictador, ¿no? Pero ahora la izquierda está apoyando a un dictador. Entonces, esa es una tarea pendiente adicional, que yo creo que en Chile también la están usando bastante, el tema de Pinochet, ¿no? Que es el mismo caso que lo de Fujimori, ¿no? Si tratas de ir en contra de sus ideas, seguramente eres pro dictadura, pro Pinochet, pero cuando ellos les toque o cuando quieran hacer algo, lo van a hacer. O sea, no van a tener miedo y van a decir que fue algo así como lo que escuché en La Nación de Argentina, en medio de comunicación de Argentina, que un periodista de izquierda dijo que Pedro Castillo tenía la licencia social para cerrar el Congreso. ¿Cómo justifica? ¿No? ¿Cómo justifica? O sea, ya se dejan ver, ¿no?
O sea, tienen licencia social para cerrar el Congreso, para volver una dictadura un país, ¿no? Pero cuando les toca criticar a uno, sí te dicen que eres dictador, que eres pro Pinochet, que eres pro Fujimorista, ¿no? Entonces, en realidad nosotros tenemos que desenmascarar eso y hacerlo ver, hacerlo mostrar, ¿no? Porque en esa parte nos han ganado, por eso es que la izquierda ha ganado aquí, por eso es que la izquierda ha ganado en Chile, y esa parte del discurso es crítico. Yo creo que ahí tienen bastante trabajo de difusión para que la gente entienda. A veces se deja convencer. Es que esto no es de izquierda ni de derecha, ¿no? Nosotros defendemos la libertad, por ejemplo, pero si yo fuera de izquierda, ¿no? Que no lo soy, y veo que está cometiendo un acto de corrupción o veo que es dictador, pues tendría yo que, independientemente si es de izquierda o derecha, denunciar ese acto, pero la izquierda no es así. Entonces es un trabajo pendiente, creo yo, tanto de los difusores de la libertad y los que tratamos o intentamos ejecutar algún tipo de activismo político. Sí, sobre lo mismo, yo creo que acá ya hemos quedado fogueados, por lo menos en nuestro sector, de que la izquierda siempre se vende de consecuente, se vende de demócrata, pero en el fondo eso es un relato, como tú bien dices. Y es un relato que se ha vendido no porque ellos sean muy buenos estrategas, que pueden serlo, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. De hecho, acá en Chile Claro, nos tocó claro. exactamente lo mismo a propósito de la elección presidencial pasada. Muchos decían, incluso llevan a tal el extremo que el candidato de la derecha, José Antonio Kast, fue sindicado como nacionalsocialista por tener apellido alemán, una cuestión que es totalmente ridícula, que no resiste ningún análisis. Y hubo mucha gente que se Claro, lo por creyó. apellido. Claro, claro, entonces, sí, muchas veces uno dice, ¿cómo la gente es tan irracional y no se da cuenta? Es que, como bien señalas tú, y yo encuentro la razón, mucha gente se queda con el relato, no va a buscar el dato o no va a buscar que exista cierta coherencia entre las ideas. Y creo yo que durante mucho Claro. tiempo, en especial la derecha latinoamericana, fue muy tecnócrata, buscaba mucho, miren, vamos a crecer tanto porcentaje del Producto Interno Bruto y vamos a tener tales proyecciones, cosas que la mayoría de la gente no entiende hasta que estás realmente mal y que tienes una inflación como Argentina. Claro, Solamente le cobra totalmente. sentido ese discurso cuando ya estás casi en la ruina. Ahora, Si me permites sí, dar un sí, comentario. dale. En esto que estamos hablando de lo del discurso, cómo es que ellos difunden esa parte, hay gente en la academia, ¿no? Que es lo que ha generado parte de este problema aquí, que le llamamos caviares. No sé si han escuchado ese término antes, La izquierda acá, ¿no? progre caviar, sí. Claro, los que son adinerados, pero son de izquierda, ¿no? Entonces, ellos hacen un trabajo en las universidades, en la academia. Entonces, buscan el perfil académico para vender el discurso, para que se compre en las universidades y se formen personas progresistas, que es lo que pasó en Argentina, que es el caso extremo, ¿no? Sacan, lo tratan de tecnificar el socialismo, algo raro, ¿no? Pero ellos son en realidad los que pusieron a Pedro Castillo hoy en día en Perú, y creo que parte de ese problema lo creo visualizar en Chile, porque hay mucho profesional que es de izquierda, ¿no? Eso es raro también, ¿no? Que se supone que son más reaccionarios, pero no es así, ¿no? Entonces, ese es un tema pendiente que también hay que ver cómo hacer, o sea, cómo contrarrestar eso. Es interesante que señales este fenómeno de que desde la academia se escoge a una persona, a un líder, que obviamente es el protegido de todos y que finalmente termina llegando al poder. Porque de hecho es exactamente lo mismo que hizo Carlos Ruiz, este sociólogo marxista de la Universidad de Chile, con Gabriel Boric, formando todo este movimiento autonomista, luego el Frente Amplio, y bueno, ya sabemos, aquí llegó. Tú me comentabas también detrás de cámara, antes de comenzar, que en Colombia es un fenómeno más o menos similar. Si nos puedes comentar más o menos cómo fue, para que los chilenos entiendan que esto no ocurre solamente acá de esa forma, sino que es un modus operandi que se replica en distintos países. Claro, principalmente sucede, pues, bueno, no sé si sucede igual en Chile, pero por lo menos aquí en Perú, digamos,
está pasando en gran medida en las universidades públicas y privadas, ¿no? Parece raro, pero las universidades privadas también tienen personas ahí involucradas. Ahora, te comenté esto de Colombia porque, digamos, en la ciudad emblema o la más importante de Colombia, entre las más importantes es Bogotá, ¿no? Y gran parte de la sociedad bogotana, que yo he estado viendo, he estado siguiendo bastante el tema de las últimas elecciones que ha tenido con Gustavo Petro, ha votado por Gustavo Petro. Entonces, universidades como la Universidad Nacional de Colombia, que es en realidad es pública, pero digamos, hay universidades como la del Externado, justo de donde egresó Gustavo Petro, porque es una universidad privada, una universidad Externado, ¿no? Y se formó, y mucha gente de la Universidad Externado, que es privada, ha apoyado a Gustavo Petro y ha llegado, ¿no? Siendo él exterrorista, porque en realidad tiene antecedentes terroristas, ¿no? Entonces, la academia, hay muchas veces consideramos que los más racionales son los académicos, pero no es del todo cierto. La ideología pesa a veces por encima de la racionalidad, ¿no? Tú puedes ser un excelente académico, pero ideológicamente eres de izquierda y por mucho que esté en contra de la razón vas a ir a apoyar digamos, a tu ideología. Pero hoy en día, por ejemplo, en Perú, la verdad es que la Universidad Católica es la número uno en Perú, pero gran porcentaje, principalmente al área de sociales, que tiene que ver con derecho, economía y sociología, están impulsando estas ideas, ¿no? Ideas que van contra la libertad, ¿no? Entonces, es un trabajo que están ejecutando y que ellos actualmente impulsaron digamos, la campaña de Pedro Castillo porque ellos avalaron en cierta medida, ¿no? Y periodistas, académicos, es la Universidad Católica, que salió mucha gente de la Universidad Católica a apoyar a Pedro Castillo, ya ni decir de las universidades públicas que en su mayoría, en gran medida, no todos, pero sí son de izquierda. Entonces es una tarea pendiente en la que también hay que ingresar a la academia, hay que tratar de difundir en la academia, pero obviamente no dejar de lado el otro tipo de difusión que no tiene mucha relación con la academia, sino es el lado político. Pero es un punto en el que ellos están haciendo bastante hincapié. Y yo y muchos de los que estamos aquí en Perú consideramos que parte del problema y el gran problema han sido los académicos que han avalado a Pedro Castillo, que han dicho que él era limpio, que él era democrático, que peor era Keiko Fujimori, que Pedro Castillo nunca iba a tomar el poder. Entonces, si un académico te dice eso y es profesor universitario y tiene reputación y te dice eso, bueno, yo lo voy a creer a él. Y mucha gente dijo eso, ¿no? No, mira, él los están apoyando los académicos, los que nosotros llamamos los caviares. Nosotros llamamos caviares porque son gente pudiente, pero que es de izquierda, ¿no? Entonces, ellos son parte del problema, no solamente de Perú, son parte del problema en Argentina, que están en las universidades, con la Universidad de Buenos Aires, están en Chile seguramente, ¿no? Que hay un sector que lo que te acabas de comentar que hicieron que llegue al poder, y también sucede en Colombia con la Universidad Externado, que lo apoyaron, la Universidad Nacional. O sea, la academia ahorita es en realidad el eje, parte del eje que generan esta lucha contra, que estamos teniendo, entre comillas, nosotros, los que abogamos por la libertad y los que abogan por la tiranía. No, Y ellos en su concepto, ¿no? tienes mucha razón, Richard, tienes mucha razón, porque esto ya también ha sido denunciado en su momento por Mark Laila, que es un politólogo estadounidense que es de hecho de izquierda, es demócrata. Y sin embargo, en su momento él se da cuenta de que las universidades han sido hace mucho tiempo invadidas por el mundo de la izquierda, que obviamente todos sabemos de dónde surge este problema. Surge especialmente por la segunda escuela de Frankfurt, perdón, la primera y la segunda escuela de Frankfurt, que terminan sus profesores arrancando en la Segunda Guerra Mundial y se terminan generando nido en Estados Unidos. Y todo ese discurso progresista que finalmente lo que hace es escindir al pueblo, porque hay un pueblo profesional, formado, que tiene ideas de reconstrucción social, frente a los otros que no entran a la universidad, que tienen más bien desarrollado el sentido común propio de cualquier persona y que claramente ve la realidad antes que las ideas. Entonces lo que dice, Claro. lo que
Mark Laila, es lo que tú también repites, denuncias que ocurre en Perú, que ocurre en Colombia, que ocurre en varias, en Argentina, y que también ocurre en Chile. En Chile el tema es bien conflictivo, en especial porque obviamente los cuerpos académicos que se van conformando son todos personas que estudian afuera y que obviamente traen ese discurso progresista y lo instalan también en Chile. Y los doctorados que obviamente se forman acá en Chile también están obviamente a la seguidilla de lo que se hace, digamos, por estos profesores. Entonces es imposible. El doctorado se ha convertido en algo así como una licencia para decir imbecilidades, cuando en realidad no, Efectivamente. no permite identificar la valía moral de lo que de lo que se dice o lo que se dispone, especialmente también en las políticas públicas. Nosotros lo hemos visto. Durante mucho tiempo se instalan políticas públicas que se pretenden de una valía técnica suficiente, pero que nunca hace un juicio acerca, digamos, de la posición moral de aquellos que la apoyan. Entonces, claro, puede venir un tipo de la mejor universidad con un doctorado, un postdoctorado en distintas universidades para decir cosas que finalmente no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, y Claro, es una cosa complicada. claro. De hecho, Aquí hay un nosotros personaje, tenemos, disculpa que te bueno, no interrumpa, es un Richard, pero personaje. solo para acotar el punto. Nosotros tenemos acá un ministro, el ministro de Economía, que es doctor en Economía, y ha dicho cada burrada, cada sandez que tú dices, no sabes si le regalaron el título o no sé, en el extranjero tiene habilidades que acá no puede desarrollar. Yo no lo entiendo. Tiene un Yo no entiendo. doctorado en la Universidad de Pensilvania, Richard, y el tipo dijo que la inflación, por ejemplo, podía favorecer a las empresas, a las pymes. Así, con ese tipo de comentarios. Sí, Te la El dejo mismo que ahí. dijo que no importaba el precio del dólar porque la gente común compraba en pesos. Y no es En broma, lo pesos. dijo en serio. Eh, Es te iba a verdad. comentar el nombre hay un académico que siempre, aquí es muy conocido, porque siempre toman en cuenta sus opiniones, yo no sé por qué las toman en cuenta, ¿no? Que se llama Steve Levinsky, no sé si han escuchado de Levinsky, ¿no? No. Es un No. profesor de Harvard, ¿no? Es estadounidense, o sea, no es peruano, ¿no? Pero siempre habla de Perú, o sea, siempre se mete y habla de Perú. Es profesor de Harvard, creo, egresado a Harvard, y siempre da sus opiniones pro izquierda, ¿no? Y cada vez que alguien de izquierda quiere decir, ah, lo dijo él, y como es un profesor de Harvard, ¿no? Entonces, tiene razón. Pero en realidad yo creo que hay parte que hay que desmontar eso. O sea, hay que ir desmontando las ideas desde todos los tipos de discursos, ¿no? Desde lo académico, desde lo político, desde lo social, porque ahí es en donde está incidiendo y hemos perdido mucho, lo que decías hace un momento. Nosotros, los liberales y parte de la derecha que siempre estaba ahí, nos tecnificamos demasiado. Vemos las tasas de crecimiento, las tasas de inflación, y la gente no entiende, o sea, no entiende, ¿no? Pero si le hablas del pueblo, que de la social, que la lucha de clases, que el rico y el pobre, no van a entender de números, pero van a creer, ah, no, él está a favor del pobre y yo estoy con él, por mucho que las ideas estén equivocadas. Entonces hay que ver, digamos, cómo enfrentar eso. Es una tarea pendiente. En realidad, acá yo creo que estos últimos años hemos tratado de, de luchar contra eso con algunos think tanks. Nos hemos reunido, hemos salido a campañas. La gente que ya no hacía política se está metiendo para tratar de vender que en realidad el socialismo es el problema en Latinoamérica. Aquí no sé si han visto que estos últimos años, yo comentaba entre mis amigos que Pedro Castillo yo no llegaba a julio. No llegaba a julio, ¿por qué? Por el tinte dictatorial que tenía y por los casos de corrupción, ¿no? Fuera del tema político, porque políticamente pudo haber salido, pero él tenía tanto tinte de antidemocrático, ¿no? Y tanto perfil dictatorial, que yo decía, no va a pasar de julio. Pasó de julio, ok, me equivoqué, pero no llegó a diciembre, no terminó de diciembre, ¿no? Entonces, yo creo que esa es parte de la tarea que nosotros tenemos que hacer, tratar de luchar, de desenmascarar, de demostrar. Y los medios de comunicación, ese es otro tema. Aquí han existido o hay al menos unos 2 o 3 medios de comunicación, entre ellos Quilax,
¿no? Que lo tildan de extrema derecha, que es la derecha empresarial, ¿no? Que ha hecho un trabajo titánico investigando al presidente y buscando información y buscando los contactos y compartiendo información que no ha hecho casi el 90% de la prensa. O sea, hay prensa que hay que apoyar, no toda, pero sí hay, debe haber, o imagino, no sigo mucho la prensa de Chile, pero si hay por lo menos un par de medios de comunicación que se fajan, como decimos aquí, el tinte democrático, van a apoyar bastante, ¿no? Entonces, los medios de comunicación tienen un poder muy grande. Y este medio de comunicación que se llama Willax, que en realidad es el más pequeño de todos, quizás, sí, quizás el más pequeño, hizo un trabajo titánico en investigación, en reportajes, y que la gente ha ido poco a poco, oye, sí, mira, ¿cómo me sacan esto? Me sacan lo otro, sacó un montón de información. Y Willax fue el primero que denunció los casos de corrupción, el primero que decía que va a haber el golpe de Estado, cuando el 95% de medios de comunicación no decía nada, ¿no? Ahora sí, bueno, obvio sí, ya Pedro Castillo y todo el medio de comunicación, ¿no? Entonces, eso es una parte importante, que los medios de comunicación hay que reconocer algunos medios, tal vez impulsarlos si son pequeños, porque como te digo, este medio de comunicación era pequeño, es el más pequeño, pero ahora, entre comillas, es el más poderoso, porque siempre tenía la razón, ¿no? Entonces, eso es una cosa que también hay que tomar en cuenta, los medios de comunicación. O sea, en realidad son varias las aristas que aquí se han hecho, desde medios de comunicación, desde activistas, desde los políticos, porque, valgan verdades, la derecha en casi toda Latinoamérica no está bien vista, no está bien vista. Entonces, hay un trabajo de medios de comunicación, de sociedad civil, de revistas como la suya, ¿no? Que pueden hacer entrevistas, pueden salir, pueden ir a las universidades. ¿Para qué? Para ver que en realidad no es una defensa pro empresa, es una defensa por la libertad, por las personas, por la democracia, ¿no? Aunque muchos no somos pro democracia, porque la democracia no es perfecta, pero al menos es lo que hay, como decía Mises, ¿no? Pues es el medio más pacífico de convivencia. Entonces, al menos hay que llegar a ese equilibrio, a esa convivencia, ¿no? Pero nunca descuidarse de ningún frente. Por ejemplo, yo he tratado de estar en distintos medios de los que he podido, he intentado ir con mis amigos y promover distintas campañas desde la sociedad civil, de distintos think tanks. ¿Por qué? Porque ya era tanta la forma que decíamos que Pedro Castillo se va a quedar. Cuando ingresó él, varios de los liberales que estamos aquí en Perú, nos reunimos entre distintos grupos, redes sociales, nos reunimos entre think tanks, entre personas activistas, y fuimos muchos que salimos y apoyamos a este medio de comunicación, lo impulsamos, entre nosotros mismos, desde nuestras propias plataformas, y nos impulsamos entre nosotros. O sea, hubo un trabajo que en realidad parece que no se hizo, pero en realidad sí al final dio resultados, porque uno se siente que ha vencido la tiranía. La verdad que sí. Cuando cayó Pedro Castillo, y nosotros cuando pensamos que ya se iba a quedar, dijimos él se va a quedar, se va a quedar. Pero cuando ya los medios de comunicación salían y los casos de corrupción eran demasiado, y lo vacaron, dijimos, ganamos, ¿no? O sea, ganamos a la tiranía, ¿no? O sea, y a eso debemos apuntar. O sea, los medios como ustedes, los think tanks, que yo creo que hay muchos que están impulsados por buenos personajes, ¿no? Como digamos, para que ellos confluyan, ¿no? Los directores, los pequeños, desde los bloggers. Porque yo te comento, cuando comenzó eso de Pedro Castillo, su gobierno, nos reunimos distintos tipos de personas, desde bloggers, conocimos a los think tanks, a gente que participa en YouTube, en TikTok, ¿no? A medios de comunicación, nos contactamos con medios aliados y participamos por redes sociales. O sea, la red social caviar por excelencia es Twitter, ¿no? Entonces, ingresamos a Twitter, los que no ingresamos, empezamos a seguir más y más a participar, ¿no? Ahora ya entró Elon Musk y bueno, de repente por ahí lo va a limpiar el progresismo, pero es una parte del trabajo que no se ve, pero que sí se hizo, que salieron a la calle, hubo campaña a la derecha, a la sociedad civil, no solamente fueron los políticos. O sea, ok, la derecha política va a hacer su trabajo, que ya está limitada de por sí,
pero la otra parte, que es la parte de la academia, la parte de los think tanks, de las revistas como usted, los medios de comunicación, es la que tiene que impulsar un nuevo discurso. ¿Qué es lo que pasó aquí en realidad? ¿No? O sea, es la forma en la que cómo se desmontó esta gente, a los comunistas que en realidad son dictadores. Richard, obviamente lo que tú planteas se podría, digamos, ejecutar a largo plazo. Para nosotros también el norte siempre ha sido a largo plazo. Pero hoy día en el Perú se vive algo así, o bueno, han querido verlo como este típico conflicto entre César y el Senado. O sea, acaban de matar a César, que era lo que se buscaba. eh, no alcanza, lo siento, la comparación no alcanza en ningún caso. Pero, pero una de las cosas que ocurre en su momento es que el Senado, cuando mata a César, creen que el poder vuelve a ellos y justamente la sociedad civil les dice, no, esto no va a ser así, no vamos a volver a un sistema republicano donde el Senado abusa y por lo tanto empiezan, digamos, las peleas entre, ya sabemos, o sea, entre Octavio, Marco Antonio, y se instala finalmente un Octavio con la misma legitimidad e incluso más que la de César. Por lo tanto, la pregunta que queda, ¿cierto?, es si no habrá el Congreso leído mal la situación. Porque en algunos casos he leído que todos están diciendo que Boluarte ahora lo que tiene que hacer es no solamente llamar a elecciones generales porque no tiene el poder. Recordemos que en Perú existe lo mismo que existe en Chile. El sistema, el sistema electoral tiende a la proporcionalidad, distribuye el poder y por lo tanto lo separa en distintos guetos o en distintos sectores que normalmente no encuentran un discurso que los una y por lo mismo no hay mayorías, digamos, que apoyen en este caso a algún candidato. Pero también se quiere llamar a elecciones generales o algunos recomiendan llamar a elecciones generales para cambiar a todo el Congreso y como una vía o solución a la situación peruana. Pero pareciera ser que el Congreso no está muy de acuerdo con eso, obviamente. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? ¿Qué ves tú? A ver, en realidad el Congreso, desde que yo tengo memoria, y ya estoy casi un par de años a llegar a 40, pero siempre ha sido desacreditado, siempre ha tenido una desaprobación muy alta, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Lo que se está escuchando es que hay movilizaciones en el interior del país, que es la gente que ha votado por Pedro Castillo, ¿no? En su mayoría, no de la capital, porque la capital siempre ha sido anti-Castillo. Entonces, no se sabe a ciencia cierta qué va a pasar, ¿no? Porque si hay movilizaciones en el centro del país que sí están pidiendo que se vaya Dina Boluarte, en realidad es una situación que yo cuando sucedió ayer estaba con varios colegas ahí y decía, todavía la incertidumbre no se ha ido, porque cuando Castillo fue acá, yo digo, la incertidumbre no se ha ido, porque va a ingresar Dina Boluarte y cómo va a reaccionar la población, ¿no? O sea, la izquierda, porque la izquierda sí moviliza a mucha gente también, o sea, no es poca la gente, entonces... Pero Dina no. ¿Cómo? No, Dina no. No. Y ahorita está muy mal vista por la izquierda, obviamente, porque dio la espalda, dicen que le dio la espalda a Pedro Castillo, pero en realidad ella está cubriendo su propia espalda, ¿no? Porque ella ha sido parte del gobierno, y no es que no sabía nada, o sea, yo estoy seguro que si Pedro Castillo lograba tomar el poder, ella iba a estar a su lado, ¿no? Como que porque ya cayó, es que dijo, sí, yo también estoy en contra de la dictadura, ¿no? Pero eso lo dijo después, cuando ya fue vacado, o sea, en realidad existe demasiada incertidumbre de lo que va a pasar, no se sabe, ni yo puedo saberlo, ni la misma gente lo sabe porque he hablado con varios amigos, y no sabemos lo que va a pasar porque si Dina Boluarte sigue y hay movilizaciones en el interior, y principalmente el sur, no se sabe cómo va a terminar. De repente esas movilizaciones no prosperan. Si no prosperan, pues no va a haber mucho conflicto. Si es que prosperaran las movilizaciones en el interior, sí se va a generar
de repente un nuevo conflicto para ver si es que Dina se mantiene en el poder, si hay nuevas elecciones o si el Congreso solicita nuevas elecciones. Una total incertidumbre, porque nadie sabe lo que va a pasar. Muchos se preguntan si es que va a continuar. Esa es la gran pregunta. ¿Continuará? ¿Acabará el gobierno? ¿No? Porque si presenta un gabinete de ultra izquierda, va a ser un problema para el Congreso nuevamente, ¿no? Pero Entonces, claro, la porque el Congreso, recomendación es otra. La recomendación es que supuestamente busque personas de consenso, pero claro, tendría que convertir su propio gobierno en un gobierno de transición. claro, y la izquierda no quiere eso, No, ¿no? La izquierda le está solicitando que no ponga personas de consenso. Entonces, si te das cuenta, la crisis no ha terminado, o sea, No, claro. Castillo se fue, la crisis terminó con Castillo, pero está comenzando un nuevo capítulo. O sea que parece una trilogía de Juego de Tronos, ¿no? Entonces, es impresionante en el limbo en el que estamos nosotros, los peruanos, pero yo creo que haciendo el símil con Chile, yo creo que en Chile sucedió muy bueno, me pareció muy bueno que se haya aprobado el rechazo, no sé si aprobó, pero sí, por lo menos la gente le dio el rechazo, pero hay que impulsar eso, hay que impulsar eso. La gente no quiere un gobierno de izquierda, no quiere, ok, te pueden poner un presidente, pero no quieren una economía de izquierda, ¿no? No, No claro. quieren que todo, o sea, que vuelvas a ser Venezuela, ¿no? Entonces, pero los políticos difícilmente lo van a entender. Yo simpatizo con Cast, ¿no? Pero digamos, hay que ver cómo hacer para que este discurso no se venda demasiado y cómo mostrar que en realidad la izquierda sí es dictatorial y si yo creo que si viendo a Chile, si el apruebo era positivo, fácilmente Boric podría haber tomado medidas un poco más dictatoriales, porque sí las quiere, de querer las quiere, ¿no? Pero estoy seguro que sí, con el aval de la población sí la tendría y sería un problema más grave para Chile. La parte buena es que todavía está polarizada, pero esa parte que dijo el no, a ellos hay que empoderar, hay que difundir, hay que publicar, hay que juntarse. Mira, nosotros nos tomó año y medio, ¿no? Estar en redes sociales, en la calle, en los medios, en la prensa, año y medio. Entonces, detener la constituyente o la nueva constitución en Chile, para mí sería maravilloso porque esto es, como había comentado al principio, Latinoamérica es el Titanic, ¿no? Entonces, si nos caemos, se cae uno, se caen todos. Ahorita el problema está en que Gustavo Petro está apoyando a Pedro Castillo, ¿no? En México también lo está impulsando. No he escuchado a Boric, no sé qué ha dicho de Pedro Castillo. La verdad que Boric no. simplemente ha dicho que espera que la crisis en Perú se resuelva sin militares. Eso fue el resumen lo que dijo, ¿cierto, Ricardo? O sea, no cuando se dice atrevía más. no se Claro, atrevió a nada. es como muy superfluo, no se entiende, No, es lo que deja dice en el que vacío. dice que la salida sea democrática, ¿cachai? Y respetando, perdón, entiendes, respetando el Estado de Derecho en Perú. Entonces, en el fondo es que no se metan los militares, eso es lo que quiere, lo que no quiere, porque como toda la izquierda en Chile están traumados por el tema. Claro, igual que en Perú también, ¿no? Lo que sucede, digamos, es como te decía, presidentes como Gustavo Petro, como López Obrador, que apoyen a dictadores probados, porque él es, o sea, Pedro Claro, Castillo es un dictador probado, y lo están apoyando, lo están abolando, y hablan con la comunidad internacional. O sea, Gustavo Petro sale y habla a la OEA, le habla a los derechos humanos, o sea, busca los medios para usar su poder político y meterse en otra nación, que es lo que pasó con México, ¿no? Que está haciendo un discurso pro izquierda, pro Castillo, y dan otro discurso, dicen, no, la culpa la tiene la derecha, que el Congreso, que los ejes de poder, o sea, y los casos de corrupción y el dinero que recibía mes a mes por los casos de corrupción, esto lo están tapando. Y el golpe, o sea, es un dictador probado, estás apoyando a un dictador probado. claro. Entonces,
y yo digo, pero ¿por qué? O sea, nosotros no solamente nos debemos ver como un país, o sea, Sudamérica es un casi un todo, ¿no? Latinoamérica en realidad. Entonces, si hay un problema en Perú, influye un poco en Chile, influye en Argentina, y los países, los presidentes tienen un poder político muy grande, que en realidad con este tema del Foro de Sao Paulo, ¿no? Y ahora que Lula está más metido en política, va a generar más conflictos, van a impulsar más todavía. El mapa rojo se puede permanecer. Ahorita ya se rompió un poco el mapa con Perú, ¿no? Pero yo digo eso, o sea, lo que están haciendo ahora me parece perfecto. Es lo que yo siempre he impulsado. He tratado muchas veces de hablar con otros medios, otros grupos. Por eso que tengo contactos con la gente de Colombia, con la gente de Argentina, ¿no? Algunos con los de Brasil. ¿Para qué? Para no dejar esta conexión, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que nos involucra a todos. Si pasa algo en Colombia, puede impulsar un movimiento similar en Perú. Si pasa algo en Chile, puede pasar similar a mí en Argentina. Entonces, es un tema que no debemos dejar de lado, ¿no? Richard, Que yo veo muy mal. yo quisiera adentrarme un poco en eso y como analizar un poco lo que podría pasar en Chile y llevarlo como al tema del Perú. Tú sabías que en Chile pasó algo muy parecido a finales del siglo XIX. Un presidente que se declaró a sí mismo casi con poderes totalmente fuera de lugar, como fue el presidente Balmaceda, y un Congreso que claramente también por un tema de cueteos políticos simplemente se le opuso a las medidas que él quería tomar. Y en ese sentido, Balmaceda sí tenía, no lo hizo como Pedro Castillo, él sí sabía que tenía el ejército de su lado, que a mí Pedro Castillo parece que le soplaron mal, que él tenía las fuerzas como para poder, digamos, llevar a cabo el golpe, y el Congreso se le opuso, ¿ya? Se le opuso y ganó finalmente el Congreso, la Armada logró derrotar al ejército, ¿cierto? Y se instala nuevamente, simplemente se retira al presidente antidemocrático. En Chile tenemos un problema, y es que justamente el Congreso está lleno de ratas. No es como el Congreso de ese tiempo. En ese tiempo había hombres de verdad, tratando de, obviamente, evitar que un dictador como Balmaceda siguiera, digamos, haciendo de las suyas. Hoy día tenemos un Congreso lleno de ratas, preocupado de puras tonteras, e incluso siendo una oposición constructiva, como lo han dicho ellos, al presidente Boric. Si Por lo tuviésemos, tanto, por ejemplo, una oposición peruana o al revés, si los peruanos tuviesen una oposición como la nuestra, Castillo no hubiese sido destituido, por poner un ejemplo. Porque ellos hubiesen exacto, dicho, no, la estabilidad de la nación es más importante. No importan los casos de corrupción, no, eso importa. Esa es más o menos la visión. claro, pero hay una cuestión interesante. Y es que la única forma en que este conflicto que ustedes llevaron a cabo allá en Perú se pudiera replicar en Chile es que esta oposición lograra no solamente sacarse de la cabeza este tema de lo constructivo que puedan ser, o colaboracionistas que puedan ser, sino que también recuperar la legitimidad del Congreso. Porque cuando han salido las encuestas, se nota que el Congreso Nacional acá en Chile no tiene apoyo popular, ¿ya? Si nosotros lleváramos a cabo lo que ustedes hicieron, terminaríamos con Carolina Toá como presidenta de la República, y eso es tan complicado como tener al mismo Boric, ¿ya? ¿Qué capacidad ves tú que tenga el Congreso peruano de entender el escenario desde esa arista, ¿cierto? Entendiendo que el Congreso peruano, creo, si no me equivoco, también tiene tanto rechazo como lo tuvo Pedro Castillo. ¿Qué capacidad crees tú que tiene el Congreso de darse cuenta de esa situación y empezar a cambiar un poco el chip? Esa es una muy buena pregunta que en realidad yo ya lo he escuchado. Yo tengo un par de amigos que están en el Congreso ahorita, ¿no? Uno es Alejandro Cabello, que impulsó desde el principio la vacancia. Eh, es una muy buena pregunta para hacérselo a él, ¿no? Me gustaría preguntárselo a él y de repente le puedo decir para preguntárselo, ¿no? Sería bueno que de repente la responda, pero yo creo
que sí entienden que no tienen favoritismo, ¿no? Incluso el Congreso no es que sea perfecto, porque ellos actuaron casi al final también. O sea, si la vacancia sucedió cuando ya Pedro Castillo actuó, ¿no? Pero se le estaba pidiendo al Congreso que actúe desde hace mucho, meses atrás, ¿no? Pasa que el Congreso ahorita, como estabas mencionando anteriormente, está muy fraccionado. Y parte del problema es la centro izquierda y centro derecha, los de centro, ¿no? Que son los que yo creo que son los que están impulsando eso de la diplomacia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí, no? Gran parte de los partidos de centro derecha o centro izquierda, que en realidad son mercantilistas, ¿no? Y esos mercantilistas dicen, ¿sabes qué? Quiero permanecer en el poder, no me quiero ir, y vendo un discurso pro equilibrio de poderes. Entonces, no quieren perder la cuota de poder que tienen, y eso pasó aquí. Y se les critica, en realidad sí se les critica porque ellos podían haber eliminado, digamos, no, podían haber vacado a Castillo hace mucho, pero mantenían no querían perder esa cuota de poder, ¿no? Entonces, no es que la oposición aquí o los congresistas sean perfectos, tampoco no. Y ellos entienden que en cualquier momento pueden salir también. Ellos lo tienen muy claro. Por eso es que cuando Castillo se va, ahí tienen la legitimidad, pero antes no, ¿no? Ellos entienden que si lo acaban a Pedro Castillo antes, Pedro Castillo más bien tenía el poder de sacarlos a ellos tal vez, ¿no? Entonces, no tenían ese equilibrio, pero sí es una muy buena pregunta, que yo creo que ellos saben. Ellos comprenden que no tienen el poder de poder, valga la redundancia, ejecutar, digamos, una buena oposición, ¿no? Saben que en cualquier momento se pueden ir, y en realidad ahorita el respaldo más que nada es por parte de un grueso de la población, porque Pedro Castillo tenía el 70% del rechazo. O sea, el mismo presidente, que creo que pasa lo mismo en Chile, ¿no? No sé si Sí, me acuerdo, creo que Boric también. tiene Entonces, como 2, 3 puntos más de desaprobación que Castillo, de hecho. Exacto. claro, entonces yo creo que el problema son la gente que es mercantilista, los de centro, ¿no? Que también la derecha es mercantilista, pero los de centro son los más, los que navegan entre la izquierda y la derecha, y que son Sí. los que impulsan eso, y a veces son de izquierda, a veces de derecha, de acuerdo a su conveniencia. Que ese es un punto que yo también lo iba a comentar, porque varios de ellos ahorita han estado manteniendo que parte de la derecha sí quería sacar a Castillo y la otra parte era de centro. Y ellos, los de centro, son los que han estado diciendo no por el equilibrio de poder, por la estabilidad económica. Sí, Y es lo ese era mismo, su... es lo mismo, sí, el mismo discurso de mierda también, perdón la Ajá. expresión, pero es el Sí, mismo sí, discurso de acá, exactamente el claro. mismo. En lo que sucede es que yo creo que hay que quitarle ese poder al centro. O sea, ¿cómo hace? Buscando la gente que es pro libertad y que de repente no suena muy bien esto que voy a decir, pero la derecha a veces puede ser aliada a favor de la libertad, ¿no? Que muchas veces no, tampoco, ¿no? Pero igual puede ser aliada. Entonces, impulsar un poco más o empoderar, que existe esa palabra que no me gusta, ¿no? A la derecha, ¿no? A la derecha, no al centro, porque los de centro son demasiado esquivos. Ellos a veces son de izquierda y son los que venden ese discurso. Y son los que aquí, digamos, nos han metido en un problema porque por ellos eran los que no se podía sacar a Castillo. Ellos eran los que decían la estabilidad económica, pero ¿cuál estabilidad si a cada rato hay problemas, ¿no? Entonces, Hay, hay un cuento, o sea, hay un sociólogo y cientista político, Maurice Duverger, que habla de que justamente el papel del centro es ser maleable a tal punto de que obviamente viabilizan las posturas tanto de la derecha como de la izquierda dependiendo del momento o el contexto político. El problema está, creo yo, en que, claro, el centro tiene que ser de esa manera. Sin embargo, el centro tiene que entender cuando una de las posturas, tanto de derecha o de izquierda, son extremistas al punto de, obviamente, romper la estabilidad democrática. Entonces, si tú apoyas a Castillo, bueno, o sea, en el fondo estás apoyando justamente al dictador que quiere romper con las lógicas democráticas hace mucho rato.
Ese es el punto, o sea, el centro tiene que ser maleable, sí, por supuesto, pero tiene que ser un centro democrático, porque si no defendís la democracia y eres maleable al punto de simplemente venderte al mejor postor, entonces simplemente el sistema se cae, sí, es obvio. Te comento esto de lo, de lo del centro. ¿Por qué? Eh, los partidos de centro, que yo no los considero izquierda, pero mucha gente los considera de centro, ¿no? Son Acción Popular y el partido de Acuña, que no me acuerdo ahorita, que raro me olvidó su nombre, pero bueno, son dos partidos, ¿no? Estos dos partidos han estado yendo entre la izquierda y la derecha, pero son los que no han dado los votos para la vacancia. Por ejemplo, el partido que les comento de Acuña, que es de la A, me he olvidado su nombre, yo sí, creo que no simpatizo mucho con ellos, pero son mercantilistas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este partido ha tenido le ha dado mucho apoyo, siendo de centro a Pedro Castillo, le ha dado mucho apoyo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el presidente del partido, ¿no? Tiene muchos contratos o tiene favoritismo por parte del gobierno. Por ejemplo, el presidente del partido tiene universidades, ¿no? Entonces, él desde el Congreso impulsa leyes a favor de sus universidades, ¿no? Es dueño de universidades. Entonces, el mismo partido está involucrado con esos partidos de centro. Entonces, yo creo que no hay que mucho darle, yo no le doy mucho, ¿cómo se diría? Mucha credibilidad a los partidos de centro. No les doy mucha credibilidad. Porque se rigen más por intereses, ¿no? Porque incluso la derecha puede ser interesada, mercantilista, pero cuando es una derecha muy radical, así como el fujimorismo, sus intereses siempre van a estar contra el comunismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, Claro. no los van a apoyar mucho. Pero cuando hay de centro, si sus intereses son económicos y le conviene, como es el caso de los partidos que han apoyado a Pedro Castillo y que ahora han votado a favor de su vacancia, solamente porque les conviene, ¿no? Entonces, yo no soy muy crédulo con los partidos de centro, y son los que ahorita venden el discurso de la estabilidad política, de la estabilidad económica, y yo creo que más bien hay que enfocarnos un poco más en los partidos que sí tienen un discurso más marcado, ¿no? Que digan, ok, yo soy de derecha o yo soy liberal, por ejemplo, ¿no? Entonces el liberal jamás va a apoyar a un movimiento que esté en contra de la libertad económica, política y social. Entonces se va a entender su posición sí o sí, siempre la va a defender. Pero si es alguien de centro, se va a ir de acuerdo a lo que le conviene al partido, de acuerdo a lo que el presidente del partido tenga alguna prebenda, algún beneficio. Claro. Entonces, ese es un problema. Ahorita el Congreso está fraccionado y parte de los congresistas, un grueso, digamos, son 20 o 30, son 130 congresistas, pero más de 20 creo que son de centro, más de 20. Entonces, si no se tiene esa cantidad de votaciones, no llegas a vacar a nadie, ¿no? Por ejemplo, se necesitaban 87, lograron 110. Porque esos de centro al final dijeron, ok, sí, ¿no? Lo vacamos. Pero, por ejemplo, gran parte de la izquierda radical estuvo en contra de la vacancia, o sea, no les importó, ¿no? Pero ahí se nota la diferencia, ¿no? Que si no hubieran sido por los votos de centro, no salía Pedro Castillo. Yo creo que sí, el Congreso entiende que no tiene, digamos, aprobación popular, que no tiene mucho poder, pero ahorita la derecha no tiene el dominio del Congreso. Sí son mayoría, pero no tienen todos los votos para hacer lo que quisieran, ¿no? Es que O sea, ahí está el tema, Richard, tienes mucha razón. Ahí hay dos comentarios que quisiera hacer. El primero es que me parece que en Perú ocurre exactamente lo mismo que acá, es decir, que la oposición está tan preocupada de otros temas que no atienden a las necesidades de la gente, que obviamente el escenario de que el Congreso eventualmente recupere legitimidad, cosa que obviamente en su momento cuando en Chile ocurre la guerra civil de 1891, el Congreso sí tiene legitimidad, ¿cierto, Ricardo? Entonces,
Sí. Hoy día es imposible ver el escenario de que eso ocurra. Y segundo, me parece que está claro que Pedro Castillo orilló al Congreso a actuar así. Porque si él no se hace el autogolpe, el Congreso no lo baja. No, no lo hago. Y es No. exactamente lo que pasa acá. Boric no va a cometer ese error. No, porque No, de que hecho ya aparte están ya había, negociando la nueva constitución. Exacto, claro, Boric no va a cometer ese error. O sea, el compadre es muy zorro. Como se dice, es muy zorro para hacer estas cosas. Y estoy seguro que el tipo, aunque se equivoque 1000 veces, el imbécil no se le va a ocurrir hacerse un autogolpe, porque de hacerlo, orilla al Congreso a que haga una cuestión como tal. Y en evidentemente... Chile existe esta figura. O sea, ¿Mm? en Chile existe la posibilidad de vacar, que el Congreso pueda, o el Parlamento pueda vacar presidentes. Es una Oiga, En acusación Chile. constitucional, ese es el nombre que se le conoce acá. un nombre Es una técnico. especie de Ah, juicio por incumplimiento de Político. deberes establecidos en la Constitución. Claro, es como, un juicio que tiene forma de juicio, ah, pero es un juicio político. Exacto. como un impeachment, algo así, ¿no? Impeachment. Sí, es como un Pero más impeachment, fuerte, pero con es más un poquito consecuencias. más acotado. Ah, no, ok, ok. Sí, también es viable, pero digamos, ya aprendió, ¿no? Ya aprendió a decir. Ya vio que lo que le pasó a Pedro Castillo, a decir, no, 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 no lo voy a hacer, yo no. Entonces no creo. No, Va a buscar otros medios legales, ¿no? claro. Eh, y eso es lo que iba. Yo que estoy en contra mucho de esto, ¿no? Se utilizó un medio legal para poder sacar al primer congreso que sacó Martín Vizcarra, ¿no? Hace ya 4 años, creo. Entonces, ese fue un problema. Yo lo que siempre digo es, ya generó un precedente para que exista ingreses en un círculo vicioso donde ya no existe, yo creo que esta parte en el Perú está mal, que no existe una buena normativa política, ley política que en realidad ponga mejores candados, porque cualquier presidente puede sacar un Congreso, y a mí me parece que el Congreso representa más que el presidente porque están casi todas las sangres, por así decirlo, ¿no? Entonces, aquí ya se sentó un presidente y ese presidente va a continuar, yo estoy seguro que va a continuar, no se va a detener, va a pasar algo con Dina, va a pasar algo con el Congreso, porque la izquierda no se va a detener, no va a dejar tranquilo al Congreso, el Congreso tampoco se va a dejar y vamos a seguir en este círculo vicioso hasta quién Claro. sabe cuándo, ¿no? Es que Entonces, el centro en Latinoamérica queda claro que no es democrático. Ese es el punto. no, En no, Perú no, no no. lo ves, acá tampoco. O sea, no. O entienden un concepto de democracia que no tiene ningún sentido, ni pie ni cabeza. Entonces, Claro, Es y yo hipocresía. lo veo como es el mercantilismo puro, creo, ¿no? Pero los de derecha son mercantilistas, pero los de centro son más mercantilistas porque ni ideología tienen, creo, ¿no? Se mueven de acuerdo a lo que conviene, ¿no? A veces la claro, derecha no, la derecha, como te digo, no, la derecha liberal, que son algunos contactos míos que yo tengo, ¿no? Que por mucho que sean de derecha o se consideren ellos de derecha liberal, no van a apoyar jamás a un comunista, ¿no? Porque saben el riesgo que conlleva darle o cederles pasos al comunismo. claro. Entonces, yo prefiero, como dice un periodista aquí, prefiero discutir con un comunista puro y duro a que con un caviado o con uno de centro, porque no sabes cómo va a reaccionar al final. Te van a mirar bonito por un lado y luego van a hacer otra cosa por otro lado. ¿No? El comunista te va a decir las cosas de frente o va a Claro. hacer las cosas de frente. El de centro puede decirte una cosa hoy día y hacer otra cosa mañana. No sabes. Entonces, no, es un problema más político, yo creo, que no solamente involucra a Perú, ¿no? Sino a infinidad, al globo. Yo creo que es el globo, ¿no? Me gustaría que fuéramos como Estados Unidos, que ya se sabe más o menos, 2 partidos, 2 ideologías. Bueno, vas a donde te perfiles, ¿no? Pero bueno, estamos en Latinoamérica. Sí, de Claro. hecho, mientras Latinoamérica no asuma que democracia y comunismo son incompatibles, creo que vamos a seguir teniendo estos problemas, porque una persona sí puede ser de centro, puede tener sus ideas, pero incluso acá en Chile se entendió que con los comunistas no se puede. De hecho, nosotros tuvimos un presidente que proscribió el comunismo, y lo chistoso y lo más curioso es que él llegó al poder con el apoyo de los comunistas en una alianza. Y Gabriel González Videla descubrió que con los comunistas no se puede negociar, no se puede gobernar, y él dijo, se prohíbe.
no sabía González Videla que después de 80 años íbamos a seguir con los mismos problemas. Claro, Incluso aquí se pensó hacer lo mismo, creo, una ley, pero la izquierda pues te gana, ¿no? El discurso, porque están en casi todas partes, ¿no? Y los caviares, que eso es lo peor, ¿no? Los caviares hay que identificarlos y hay que denunciarlos, en el sentido de que hay que decir, él es caviar, ¿no? O él es progre, porque ellos se manejan en medios de comunicación, se manejan en universidades, entonces basta que hay mire, yo te comento, en el Perú el 90% de los medios de comunicación están con caviar, son caviares, son rosaditos. Entonces, ahora claro, son pro libertad, pero antes no, apoyaban a Pedro Castillo. Entonces, se hizo una tarea en Latinoamérica que en realidad parece que es titánica, ¿no? Por eso es que los liberales estábamos un poco felices ayer cuando se vacó a Castillo, porque no pensábamos que sí iba a ser así, pero sí el objetivo era sacarlo, ¿no? Pero de verdad que muchos de nosotros promovimos muchas cosas, hicimos muchas cosas al principio, que ya nos creíamos vencidos, porque no salía, ya pasaba más de un año y no salía, pero al menos ya nos libramos de él, pero ahora está Dina Boluarte, que es otro alfil de la izquierda, ¿no? Que claro. no es de derecha, no es de centro, ella es de izquierda, pero hay que ver cómo va a proceder, porque como me preguntaste, ¿qué viene? No se sabe. Nadie sabe qué es lo que viene, cómo va a proceder, no tiene gabinete, el Congreso tampoco sabe cómo reaccionar, la población tampoco se sabe cómo reaccionar. Como te comento, se ha estado hablando de movilizaciones en el interior. Esas movilizaciones no son gratuitas, alguien está financiando esas movilizaciones, por eso es que yo digo que la izquierda en el interior es muy fuerte aquí, entonces no se sabe a ciencia cierta cómo vamos a estar dentro de 6 meses o dentro de un año, no se sabe. Claro. Bueno, yo quería bajar el telón al programa, simplemente agradecer la presencia de Richard, de verdad que fue muy, digamos, nutritiva respecto de lo que ocurre en Perú. Nos damos cuenta de que los mismos bálsamos, digamos, con los que ellos se están bañando, no todos estamos en las mismas. En Argentina, en Latinoamérica en general, como bien dice Richard, es un tema de barrio. Es bien preocupante, la verdad. Ahora simplemente, bueno, decir adiós, ¿cierto? Muchas gracias a la gente que estuvo con nosotros en el programa, siempre haciendo las recomendaciones de libros. Yo llamaría, y aprovechando que está Richard acá, yo recomendaría a César Vallejos, un escritor peruano, poeta, excelente, pero a la vez un socialista de tomo y lomo, weón, que una cuestión de que ustedes leyeran su libro sobre Rusia en 1931 y se darían cuenta cómo esa lógica de izquierda del mentir, 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 está pero instalada aquí adentro, en el mundo peruano. Perdón, en el mundo peruano, en el mundo de la izquierda, ¿ya? Incluso un poeta como César Vallejo llega a eso. Recomendar mi libro, ya de Girar a la Derecha, está en su tercera edición, y ya está a su venta en Busca Libre, así que también en Perú lo podrían adquirir, sería genial. Y bueno, simplemente despedirme, yo ahora me caso, y casarse creo que es una de las cosas más contraculturales que podríamos hacer hoy día en el mundo del progresismo, así que hay que atacarlos también, incluso con medidas como esa. Cásense, chicos, generen vínculos, ¿ya? No, nada de abrazarse con los pajaritos, como dijo el presidente Boris, pero algo en el estilo, ¿no? O sea, como, porque de verdad seguir manteniendo el matrimonio es una de las cosas importantes dentro de las instituciones que la derecha debería cultivar y, digamos, proteger. Muchas gracias, Richard. Richard, ¿algunas palabras que le quieras dar al público, a nuestra audiencia? ¿Un comentario? Bueno, como parte final, de repente hay alguien que no se considera ni de centro, ni se considera de izquierda, no sabe en qué posición política se encuentra. Yo creo que debe buscar, y siempre he tratado de decir esto, no sé, tratar de ser racional, aunque ser humano a veces no lo es, ¿no? Y buscar, digamos, nosotros somos liberales y promovemos la libertad porque consideramos que es un medio para prosperar, ¿no? Entonces, lo que ha pasado en Perú es un ejemplo. Y yo veo que mucha gente de izquierda
a pesar de ver todos los casos de corrupción, a pesar de existir tanta información evidente de un dictador probado, porque querer cerrar un Congreso es una dictadura y copar todas las entidades es una dictadura, que, que pierdas ese objetivo democrático y ser de izquierda y digas, voy a apoyarlo porque sí, porque es de izquierda. Entonces, el objetivo no es ese, ¿no? El objetivo, yo creo que en Latinoamérica, no solamente de Chile, de toda Latinoamérica, es buscar una sociedad próspera. Entonces, la prosperidad está por encima de las ideologías, ¿no? Si yo encuentro, digamos, ¿no? Es un ejemplo extremo, yo fuera argentino, no, que no lo soy, y veo a Javier Milei, que es liberal, pero veo que comete actos de corrupción, y porque es liberal no lo voy a apoyar, por ningún motivo. Entonces, yo creo que eso sería bueno difundirlo también a los demás, ¿no? Y que las personas que todavía no se posicionan, que normalmente es en el caso de los jóvenes, ¿no? Entre 18, 19, 20 años, por lo menos lo vean desde esa perspectiva, ¿no? ¿Para qué? Para que entiendan los que ya más o menos hemos tratado a lo largo de nuestra vida académica y de los años que hemos vivido, que ya es una posición que ya consideramos viable. Entonces, siempre tomar una posición lo más moralmente posible, que es algo difícil en el ser humano, porque la moralidad es más subjetiva. Pero bueno, al menos en el caso, digamos, yo soy católico, soy heterosexual, ¿sí? Entonces pienso casarme también, ¿no? Y ya tengo una posición. Entonces, yo creo que la sociedad occidental, por lo menos en la parte occidental, es parte de nuestro eje de desarrollo, que hay que mantenerlo, como dice él, eso es por la parte final, y lo otro, la parte política. Lo político es que lo que estoy comentando, ¿no? Que hay que analizarlo, tratar de ser lo más objetivo posible. Eso sería todo. Sí, es importante lo que dice Richard porque muchas veces uno, de repente por simpatías personales, cae en el mismo error de la izquierda y defender lo indefendible. Creo yo que siempre hay que analizar los hechos en su justa medida y no defender aquello que, claro, él es de mi sector o él es de mi partido, entonces hay que apoyarlo. No, si el que comete un error tiene que ser responsable. Creo yo que además de una sociedad próspera, buscamos una sociedad responsable. Si alguien comete un error, lo asume. Y si alguien obtiene un mérito, una victoria, es legítimo también. Es legítimo que se sienta bien, porque si no, nos genera el problema moral de que celebramos a los que hacen el mal y cuestionamos a los que hacen el bien, que creo yo que ya es el colmo de la inversión moral, que es lo que busca la izquierda precisamente, la inversión moral. Que, por ejemplo, que alguien como Pedro Castillo se tome el poder y diga, no, es que él lo está haciendo porque el Congreso está en contra de los intereses del pueblo. No, 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 es solo una mente retorcida, algo así podría operar. Y creo yo que eso nos podría ya dar una alarma de si alguien viene con ese discurso, es una persona con la que intentar entablar un debate es muy complicado. Ahora bien, agradecerte, Richard, por tu participación, muy buenos análisis, de verdad que nos alumbraste bastante sobre la situación de Perú y esperemos que esto se resuelva para bien, para nuestras ideas y que no caigamos en este círculo vicioso, porque a todos nos aburre esto de estar en el Titanic y estar al borde del colapso cada 2, 3 años, 5 años. Creo yo que ya es tiempo de que nuestro continente empiece a tomarse en serio. Exacto. Claro. En ese sentido, les voy a dejar también las redes sociales de Richard para que lo sigan, para que sigan el trabajo que está haciendo él y todos los think tanks con los que él está trabajando, porque esto se hace desde la sociedad civil. Ya quedó demostrado que esperar que los partidos políticos hagan todo el trabajo es infructuoso, que los partidos políticos, y creo que estamos los tres de acuerdo en eso, muchas veces se rigen por sus propios intereses y muchas veces no coinciden con los intereses de la gente. Y más aún si son partidos que no tienen un norte claro, no tienen definidas sus posturas. Así que lo más importante es eso y basarse. Bueno, no sé si Richter conoce lo que significa ser basado.
Basarse. Sí, sí, sí. Ya. Sí. Nosotros Muy acá bien. en el programa promovemos que la gente tiene que basarse. Exacto. Así que no se Políticamente. olviden, lo más importante, hay que basarse. Nos vemos, que estén muy bien.